troisième session Buenos de... días, buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos y bienvenidas a esta tercera sesión del seminario Salud, Emergencia Sanitaria y Vacuna en el marco de la crisis del COVID-19. Para los que estaban con nosotros antes y los que se juntan por primera vez, les ofrecemos un servicio de interpretación simultánea que podrán utilizar haciendo clic en el pequeño globo que se encuentra en la parte baja de su pantalla, lo cual les permitirá escoger el idioma y también silenciar el audio original, es decir, no escuchar al orador al mismo tiempo que el intérprete. Esto en cuanto a lo técnico. Quisiera agradecer a la doctora Patricia Baca González y al profesor Jérôme Peñé por su participación el día de hoy. También está con nosotros la señora Caroline Le Goffin, que es la codirectora del Instituto Derecho y Salud de la Universidad de París, y el profesor Daniel Scott Algara del Instituto Pasteur, y también miembro de Colifri. Yo soy Fabrice Gallia, co-coordinador del Comité Académico de Colifri Francia, y hablo hoy en representación de Léo Dazon, el presidente de Colifri France, quien se conectará un poco más tarde, y está también con nosotros el coordinador de este evento y miembro de Colifri France, Efraín Fandiño, que también es miembro del Instituto Derecho y Salud. Como co-coordinador del Comité Académico de Colifri, es para mí un gran placer presentar esta tercera sesión de nuestro webinar que va a ser sobre el tema del acceso a las vacunas, como lo va a presentar en un momento el moderador de la sesión, el profesor Daniel Scott Algara. Y agradezco, por supuesto, al Instituto Derecho y Salud de la Universidad de París, que es un laboratorio que tiene la certificación INSERM junto con Colifri, por supuesto, y nuestros colegas colombianos. Estos webinarios buscan ser una plataforma de intercambio y de conversación entre las tres instituciones, el Instituto Pasteur, que también es coorganizador del evento, Colifri y el Instituto Derecho y Salud, para realizar distintos contactos para proyectos de cooperación en investigación franco-colombiana y también intercambiar sobre distintos temas. Esta serie de webinars es la fase 1 de una primera colaboración sobre este tema, y en la fase 2 lo que queremos es poder construir un proyecto de largo plazo que juntará a nuestros dos países, especialmente sus comunidades científicas, académicas y los estudiantes que están con nosotros y que han estado con nosotros en las sesiones pasadas, por medio de la creación de un libro blanco y de una serie de colaboraciones internacionales con el fin de poder llevar a cabo un proyecto internacional con financiación europea y proponer también distintas formaciones y cursos ofrecidos por Colifri y el Instituto Pasteur para que este tema de mucha actualidad pueda encontrar movilizaciones académicas tangibles en los próximos meses. El año 2020 está terminando después de un año bastante complicado y esperemos que el año 2020 nos permitirá llevar a cabo estos proyectos. Sin esperar más, le doy la palabra a mi colega Daniel Scott Algara del Instituto Pasteur, quien le va a presentar los dos participantes de hoy. Daniel, tienes la palabra. Muchas gracias, Fabrice. Y gracias a todas y todos por su presencia el día de hoy. Como lo dice Fabrice, es nuestra tercera jornada el día de hoy, que tiene que ver con eh, las vacunas y, por supuesto, hace años quisiéramos que el asunto del acceso a las vacunas se haga en igualdad de condiciones, tanto en países del sur como en países del norte. Y agradezco a los distintos conferencistas quienes van a presentar los puntos de vista de
sus trabajos. Voy a presentar primero al profesor Jérôme Peñé, que es el exdirector del Instituto Derecho y Salud, profesor en la Facultad de Farmacia de la Universidad de París y doctor en Farmacia y Derecho. Se especializa en Derecho de los Productos para la Salud y nos hablará de este tema. También es miembro del comité de redacción de la revista sobre el Derecho Sanitario y Social, RDSS. Muchísimas gracias, profesor Peñé, y le doy entonces la palabra para comenzar. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes a todos. Lamentablemente no podría hablarles en español, pero tenemos aquí unos intérpretes que harán ese trabajo. Voy a compartir pantalla con ustedes. Aquí está mi presentación. Espero que todos la están viendo. Perfecto, se ve muy bien. ¿La podemos poner en pantalla, por favor? Sí, ya. Bueno, realmente no recibí, digamos, una instrucción específica respecto de esta presentación. Naturalmente, estábamos todos de acuerdo en que hablaríamos buena parte, ¿no es cierto?, de la crisis de la COVID. Pero antes de hablar de la crisis de la COVID, que de hecho es algo excepcional, quisiera que volviéramos un tanto sobre algunos problemas relacionados con el derecho, tanto francés como el derecho europeo, porque la entrada al mercado de medicamentos y vacunas especialmente implica un doble derecho. Y esto es complicado entenderlo, incluso para los franceses, las francesas y los europeos, y me imagino que es aún más difícil de comprender para las personas que se encuentran por fuera de este ámbito. Entonces, volvamos un tanto sobre este sistema de acceso a los medicamentos, acceso a las vacunas en el plano jurídico, digamos, la organización general de este sistema, con, por un lado, el aspecto relacionado con el derecho de la Unión Europea, y ahí vamos a estar hablando sobre toda autorización de entrada al mercado, y también lo que tiene que ver con el derecho nacional, para nosotros específicamente Francia, pero lo es igual para los otros países de la Unión Europea. Me refiero a los temas de manejo por parte de los sistemas de protección social. Esto es algo binario, diríamos, pero a veces, digamos, se entrecruza. Entonces voy a tratar de ser lo más claro posible en este aspecto y naturalmente luego, claro, hablaremos del caso específico de las vacunas anti-COVID. El tema de acceso. Se usa una expresión al respecto, sobre todo en inglés, y ha sido retomada en el mundo industrial, lo que se llama market access, acceso al mercado. Hay que tratar de explicar un poco más esta noción de acceso al mercado. Primero que todo, se trata de un problema desde el punto de vista de los industriales. Acceder al mercado, llegar al mercado, es naturalmente un medio para comercializar su producto y luego también se trata de encontrar las modalidades de financiamiento. Aquí, una vez más, estamos en algo binario, porque está el tema de ingreso al mercado, de puesta en el mercado, que es un tema que en derecho europeo resuelve el derecho europeo. Tiene que ver con autorización de entrada al mercado, ya que es el derecho de la Unión Europea el que es competente en un 90%. Y de otra parte está el punto de vista del acceso a dichos productos que supone sistemas de financiamiento, sistemas de protección social, de seguridad social. Y aquí entonces lo que entra es el punto de vista de los pacientes, poder acceder a productos que no podrían pagar normalmente y que va por lo tanto a movilizar técnicas de seguridad social colectiva o personal, y en el caso de Francia se trata de un seguro colectivo, es lo que se conoce prácticamente como seguridad social. De manera esquemática,
El tema de acceso al mercado en el sentido estricto se refiere a la autorización de comercialización del producto, autorización de entrada al mercado, porque de no haber autorización de ingreso al mercado, ningún medicamento podría ser comercializado. Entonces, la primera etapa para llegar a un mercado es contar con la autorización para ingresar a ese mercado en el sentido jurídico, es decir, contar con una autorización por parte de la autoridad competente. Y todo este derecho, como les dije, en un 90% está regido por el derecho de la Unión Europea, con un sistema que se desdobla. Es un sistema, digamos, donde hay esa división porque está, por un lado, el, una AMM centralizado europeo y hay otro nacional. Vamos a hablar del caso muy particular de lo que sucede específicamente en la vacuna y los medicamentos COVID. Después de que el medicamento tiene autorización, imaginando, pero la gran mayoría de los grandes medicamentos para que sean manejados por un sistema de seguridad social, después de eso ya lo que entra es el sistema del derecho nacional y ahí se decide si se reembolsa o no, en qué condiciones, con qué precios, si hay control de precios. Y ahí todos los sistemas nacionales de los Estados miembros son diferentes. Y esto es lo que lleva a que comprender este sistema resulte complicado porque hay una mezcla de derecho nacional y derecho europeo. Y recordemos, la Unión Europea, hay que decirlo, son 27 Estados miembros, bueno, 28 prácticamente, porque ya oficialmente podríamos, bueno, eran 28, 27 sin el Reino Unido, puesto que oficialmente decidieron salir de la Unión Europea. Entonces quedamos en 27 miembros. Igualmente veremos, ya les dije, pero todo lo que tiene que ver con política de vacuna tiene que ver con la competencia de los Estados miembros. Ahora, es muy difícil hablar de derecho de la Unión Europea en algunos cuantos minutos. Y tengo aquí algunas diapositivas que nos ayudarán. La idea es mostrarles cómo funciona todo este sistema de derecho de la Unión Europea en materia de derecho de salud. Tenemos actualmente un tratado que rige el derecho de la Unión Europea. Se conoce como el Tratado de Lisboa, trata de 2007, entró en vigencia en 2009. Este tratado, de hecho, son dos tratados. La Unión Europea está organizada mediante dos tratados, el Tratado de la Unión Europea y el Tratado sobre el funcionamiento de la Unión Europea, TUE y TFUE. Son estos tratados los que son los tratados de base, los tratados fundacionales que rigen las competencias entre la Unión Europea, que es, a ver, es difícil caracterizarlo, es difícil decir que es un Estado federal. La Unión Europea a veces en algunos aspectos es un Estado federal, pero en otros casos es más visto como un Estado confederal. En fin, la Unión Europea está compuesta por los Estados miembros con instituciones respecto de las cuales no voy a entrar en detalle, pero tenemos el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea, tenemos la Comisión Europea, una Corte de Justicia, en fin, una serie de instituciones que hacen que la Unión Europea funcione y en relación con cada Estado miembro, es decir, con los gobiernos y los parlamentos de cada nación y también, naturalmente, las jurisdicciones nacionales. Existe una serie de principios de organización de este sistema. La Unión Europea no puede ir más allá de lo que se necesita para lograr los objetivos de los tratados y el principio que se conoce como el de subsidiariedad, que es otro, la Unión Europea no puede intervenir sino cuando su acción resulta más eficaz. En la crisis de la COVID, este principio fue el que fue seleccionado, puesto que la Unión Europea intervino. Cuando miramos el Tratado de Lisboa, tenemos un sistema de repartición de competencias entre la Unión y los Estados miembros. Aquí tenemos los tres tipos de competencia. Hay campos en los cuales la Unión Europea es totalmente competente, es decir, tiene una competencia exclusiva. En este caso nos referimos a la política monetaria, el euro fundamentalmente, la unión aduanera, la competencia y los acuerdos comerciales. Es interesante ver que los acuerdos comerciales, porque detrás de esos acuerdos comerciales sobre todo está la OMC. En el marco de la OMC está el acuerdo de Marrakech del 94 y hay un anexo a este acuerdo según el cual se organiza un acuerdo propio para lo que tiene que ver con propiedad intelectual. Seguramente hablaron de ese tema en el webinar anterior. Los acuerdos que se llaman TRIPS en francés, que son acuerdos que definen las reglas internacionales
respecto de la propiedad intelectual, derecho de patentes. Esto significa que si uno negocia en este momento, y es lo que se está haciendo al interior del Consejo del TRIPS, es la Unión Europea la que reemplaza a todos los Estados miembros de la Unión Europea en el marco de las exenciones temporales que se podría hacer a las patentes. Ahora, hay campos de competencia compartida. Aquí puse una serie de campos en los cuales hay competencias compartidas y es bastante nutrido. Tiene mucho que ver sobre todo con la economía y surge allí el tema de salud pública. Por lo tanto, hay una competencia oficial consagrada por la Unión Europea en materia de salud pública. Y como les dije hace un rato, esencialmente se refiere a los productos de salud, medicamentos sobre todo. Y también hay un tercer tipo de competencia en donde la Unión Europea está un poco en segunda línea, apoya, es complementaria, se llama competencia de apoyo. Y aquí la Unión Europea puede entrar en el campo de la salud, además de otros temas. Es así, de esta manera es que nuestros tratados, base de la Unión Europea, establece la relación entre Unión Europea, competencia exclusiva, compartida o de apoyo. Y vemos que la salud pública no es una competencia exclusiva, el tema de salud pública ya lo vimos, porque si no, hubiera sido muy diferente si la competencia exclusiva hubiera sido la Unión Europea, aquí no lo es. Pero sí hay competencia compartida en algunos aspectos y vamos a verlo sobre todo en el tema de medicamentos o de productos y también vamos a hablar de temas relacionados con la salud pública. Así pues, hay un solo artículo, no es mucho, un solo artículo en el tratado que tiene que ver con la salud. Es el artículo 168. Si leyéramos el tratado TFU, el Gran Tratado de la Unión Europea y el funcionamiento de la Unión Europea, este artículo, ¿qué nos dice? Nos dice que la Unión Europea debe respetar la responsabilidad de los estados en lo que tiene que ver con las políticas de salud, organización de los servicios de salud. Entonces se dice claramente que son los estados los que deben establecer sus hospitales, sus sistemas médicos, enfermeras, enfermeros, etcétera, etcétera. La organización del sistema de cuidados tiene que ver con el país, no con la Unión Europea. Ahora, la Unión Europea sí tiene una competencia de apoyo, como ya lo mencioné, y sobre todo esa competencia juega en algunas políticas de salud, particularmente en lo que tiene que ver con la lucha frente a las grandes patologías, algunas dependencias, dependencia de drogas, etcétera. Y tiene que ver con la vigilancia también de amenazas transfronterizas y sobre todo entonces las epidemias. Por lo tanto, se dice claramente que la Unión Europea es competente en materia de epidemias y con mayor razón de pandemias. Y vemos entonces que en el fundamento de este texto hubo lo que se conoce como textos de derecho derivada, es decir, la Unión Europea cuando es competente adopta textos, ya sea reglamentos, directivas o decisiones, es decir, dentro de las leyes de la Unión Europea con nombres diferentes, los reglamentos, las directivas y las decisiones son adoptadas ya sea por el Consejo y el Parlamento, por el Consejo o a veces por la Comisión, poco importa. Y acá tenemos un ejemplo de lo que se hizo, por ejemplo, en el año 2004, cuando vemos que en el 2004, justo después del SARS-CoV-1, después de esa crisis se creó al interior de la Unión Europea un CDC al estilo europeo para la prevención de enfermedades. Esto se hizo con base en ese fundamento. Y luego en 2013, bueno, se hizo antes, pero fue en el 2013 que se concretó, hay una misión especial del Consejo que tiene que ver con las amenazas transfronterizas graves, en donde se celebran conjuntamente convenios, por ejemplo, para compra de productos y otros. La competencia compartida. La Unión Europea es competente, es decir, adoptará directivas, decisiones, reglamentos con el fin de regir, con el fin de marcar productos, acompañar productos. La Unión Europea tiene una competencia de apoyo para ciertas políticas de salud pública, pero tiene una verdadera competencia para reglamentar los productos. Es decir, que no hay una Unión Europea de la Salud. Eso no lo podríamos decir, pero sí podemos decir, en cambio, que hay una Unión Europea para los productos con finalidad sanitaria y entre los cuales encontramos los medicamentos. Así pues, tenemos aquí todos los productos. Incluso al lado puse los textos actuales vigentes que
organizan el derecho de todos esos productos. Es decir, que en materia de órganos existe una directiva que organiza la seguridad y la calidad respecto de los órganos, tejidos, sangre, etcétera. La Unión Europea también se ocupa de medicamentos veterinarios, el campo fitosanitario, biócidos, productos fitofarmacéuticos. Igualmente, la Unión Europea es la que ha organizado nuevos reglamentos en materia de dispositivos médicos y dispositivos médicos para el diagnóstico in vitro. Y la Unión Europea, evidentemente, es competente en materia de medicamentos. Este es el fundamento jurídico. Aquí tenemos los dos textos que rigen hoy en día el derecho de medicamentos, la directiva del 83 y el reglamento de 2004. El reglamento 726 de 2004 creó, en fin, retomó lo que ya tenía un reglamento del 93 que había creado una agencia europea para los medicamentos que inicialmente se instaló en Londres, luego pues se pasó a Ámsterdam y establece lo que se conoce como procedimiento centralizado para la puesta o el ingreso al mercado de los medicamentos. Estos procedimientos centralizados, cuando digo procedimiento centralizado, quiero decir que la Unión Europea la que reemplaza a todos los estados con el fin de autorizar el ingreso al mercado de medicamentos. Ese procedimiento, según el reglamento, es obligatorio para algunos medicamentos, sobre todo los medicamentos que provienen de algunos procedimientos tecnológicos. Puede ser tecnologías con base de ADN, por ejemplo, vacunas con base en ADN. Hay que pasar por este proceso o este procedimiento de ADM centralizado, un procedimiento de autorización de ingreso al mercado, los anticuerpos monoclónicos. Eso para los medicamentos huérfanos, perdón, los que van para enfermedades huérfanas, cuando la producción es reducida y sobre todo las terapias avanzadas, terapias génicas sobre todo, puesto que algunas vacunas tienen el estatus de terapias génicas. Son entonces AMM que serán gestionados o manejados por la Unión Europea. Ahora, en términos más generales, todos los nuevos medicamentos innovadores que aparecen indicados en el tratamiento de grandes enfermedades, las más importantes, SIDA, cáncer, diabetes, las enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o las autoinmunes y virales. También se dice que este procedimiento AME es facultativa para los otros medicamentos que presenten un interés a nivel europeo. ¿Ven entonces cómo la Unión Europea se ocupa sobre todo de los medicamentos innovantes y accesoriamente los países vuelven a ser competentes? Este procedimiento se conoce como procedimiento descentralizado de autorización de ingreso al mercado y este procedimiento es un tanto más complejo porque hay un AMM expedido a escala nacional por un Estado miembro, pero que va a implicar a otros estados que también van a reconocer ese AMM expedido por un país miembro. Es así como, por ejemplo, Alemania se ocupa de un dossier para un medicamento, pero todos aquellos países en donde ese medicamento es potencialmente comercializable van a estar, digamos, cercanos a ese procedimiento de AMM y van a reconocer ese AMM decidido por otro país. Puede haber bloqueos, eso sí, son procedimientos complicados y en ese caso se pasa a la agencia europea, todo sube a la agencia europea que decide como árbitro finalmente. Son procedimientos bastante complejos. Ahora, para medicamentos ya comercializados se tiene con el mismo sistema y si uno quiere extender la comercialización a otro estado de la Unión Europea, se pide lo que se conoce como reconocimiento mutuo de AMM para los medicamentos ya autorizados. Y si hay bloqueos, de nuevo la agencia europea y la comisión será quien zanje el tema. Ahora, existe en el reglamento de 2004 una disposición que dispone o que remite a un reglamento de la comisión el punto de definir cuál será el procedimiento de AMM que se llama condicional. Para los medicamentos hay un procedimiento de AMM condicional que responde a tres grandes categorías de medicamentos, que son los medicamentos huérfanos, es decir, aquellos para los cuales hay muy poca producción, los medicamentos destinados a las enfermedades graves, uso compasivo, y los medicamentos, como aparece aquí, destinados a situaciones de emergencia. Y se indica claramente en el texto que responde sobre todo a los temas que tienen que ver con epidemias y pandemias.
Evidentemente, este procedimiento es el que se utiliza hoy día para el ingreso al mercado de las vacunas. Ahora, esto es de plena actualidad, porque ustedes han visto la prensa francesa hoy, en Europa también, y en otros países, no lo sé, pero pienso por lo menos que en los países miembros de la Unión Europea y ha sido los titulares de los periódicos, los dos laboratorios estadounidenses, Pfizer y Moderna, y de manera oficial ya hicieron su solicitud de AMM condicional a la Agencia Europea de Medicamento. Por lo tanto, corresponde a este procedimiento. Ahora, aquí he recordado las condiciones para poder obtener una AMM condicional. No cabe duda de que la situación actual responde a esas condiciones y las satisface. Quisiera recalcar, eso sí, que esto no solo se refiere a las vacunas, también puede tener que ver con tratamientos curativos, tratamientos, medicamentos antivirales, y ya hubo una MM condicional que fue concedida este año en julio para el medicamento de Vinead, que seguramente ustedes conocen, el Remdesivir. Ahora, sucede que hay debates actualmente, discusiones que tienen que ver con las condiciones en las cuales se concedió ese AMM condicional cuando se le dio a este medicamento Remdesivir. La prensa está ahorita preguntándose en qué condiciones fue que pudo obtener ese medicamento en autorización cuando la OMS parece contraindicar su autorización y su modalidad de utilización para la COVID. Por ejemplo, entre otras, porque no ha habido estudios clínicos lo suficientemente pertinentes. Así pues, se están dando debates y fíjense el riesgo que se corre cuando se derogan esas condiciones de ingreso al mercado pasando por las AMM condicionales. Por lo tanto, este procedimiento será aplicable a las vacunas que están en curso, ya sea las vacunas actuales, las dos primeras, a base de aire mensajeros, el de Pfizer, u otras vacunas que vendrán luego, porque sin duda alguna se harán a través de este procedimiento. Una vez el medicamento ya ha recibido autorización de ingreso al mercado o eventualmente su autorización condicional, no lo indiqué, pero la autorización condicional tiene un año y se renueva, pero no es para que siga condicional. La idea es que se transforme en AMM. Si el medicamento presenta una relación de beneficio favorable, la AMM, ya sea la condicional, se retira o se transforma en AMM normal y el medicamento entra a ser comercializado. De tal forma que se parte de esa hipótesis, el medicamento recibe autorización y si es una autorización de ingreso al mercado europeo, se autoriza de oficio para todos los países miembros. Vemos entonces que es un acceso enorme al mercado porque con una autorización administrativa expedida, bueno, ahora formalmente, y no les dije, es la Comisión Europea la que expide el AMM, es la agencia la que evalúa el expediente, pero es la comisión instalada en Bruselas la que formalmente toma una decisión que concede o rechaza la autorización de ingreso al mercado. Incluso los textos han previsto que se acorten estos tiempos porque hay que pasar de una institución a otra. Entonces, no es la agencia la que expide, sino la comisión. Muchas veces se dice que es la agencia europea la que da los AMMs y no es así, es la Comisión Europea, es decir, el órgano ejecutivo de la Unión Europea la que da el AMM condicional a las vacunas o a los medicamentos. Después de que ese tema ya se tiene firme, los Estados miembros tendrán que definir las condiciones de manejo de esos medicamentos y entonces se vuelve a pasar al ámbito nacional porque cada estado es el que va a definir cuál es su estrategia, cuál es su legislación para tomar a cargo, manejar ese medicamento dentro del marco de su propia protección social, el tema de seguros médicos del país. En Francia tenemos un sistema respetando específico y particular. Es muy diferente del sistema alemán, es muy diferente también del sistema británico, que son los modelos más corrientes. En Francia hay que decir que se da una evaluación de lo que se conoce como servicio médico que presta el medicamento y se hace mediante una comisión, una instancia que se llama Alta Autoridad de Salud, como una superintendencia de salud. Ella es la que analiza el servicio médico que da el medicamento y luego serán los ministros los que deciden si sí o no
va a ser inscrito en una lista de productos que podrían ser tomados a cargo por el seguro médico. Esto es lo que se conoce como acceso a los mercados, pero es un acceso también a la financiación del producto por parte de esa bomba, digamos, de financiamiento que sería el seguro médico. Entonces, para un laboratorio, digamos, primero necesita la autorización de ingreso al mercado, sí, pero sobre todo necesita que se dé una modalidad de financiamiento por un proveedor de fondos, un sistema de financiamiento que son los sistemas de protección social. Y así el financiamiento del mercado es el que da la posibilidad de acceso a este mercado farmacéutico. Y es muy importante porque significa que con frecuencia para los laboratorios, de hecho, cuando hablan de acceso al mercado, sobre todo se refieren más a esta decisión de las autoridades nacionales para tomar o no a cargo un medicamento, la financiación de un medicamento. El AMM es algo previo, pero es secundario en fin de cuentas. Por ejemplo, hay terapias génicas que recibieron autorización por parte de la Comisión Europea, por ejemplo, y finalmente, ¿qué pasó con ellas? Nunca fueron tomadas a cargo por algunos Estados miembros, por ejemplo, por Francia. Recuerdo la primera terapia génica o celular, terapia innovadora, hay algunas de ellas que no fueron tomadas a cargo por la Seguridad Social porque consideraban que el beneficio social no era suficiente. En Francia, y no es lo que sucede con todos los países, hay que saber que paralelamente a este acceso al mercado, es decir, acceso al reembolso, a la toma a cargo, se organiza una negociación que se realiza entre otra instancia y ahí es donde el precio del medicamento, vacuna u otro, se negocia con una estructura interministerial que se llama Comité Económico de Productos de Salud. Esa instancia es la que negocia con los laboratorios cuál va a ser el precio y que eventualmente hace variar el precio de los productos. Esta, diría yo, es una especificidad. ¿Por qué? Porque no todos los países reglamentan así el precio de los medicamentos. Ahora, último punto que tiene que ver con las vacunas. La política de vacunas es competencia de los estados. Y aquí hay grandes diferencias porque hay estados que deciden hacer que algunas vacunas sean obligatorios, como en Francia o en Italia, y hay unos que imponen vacunas y hay otros que no aceptan el principio de obligatoriedad de las vacunas. Esto plantea temas jurídicos, pero le indico, sé que hace algunos años la Corte Constitucional de Colombia había declarado la obligación vaccinal de vacunas no constitucional. Creo que fue hace como 5 años, ustedes me podrán confirmar. Hay que saber, en cambio, que en Francia en 2015 el Consejo Constitucional convalidó ese principio y esto le dio la vuelta al mundo porque pues no siempre se acepta. En Francia el Consejo Constitucional, la Corte Constitucional declaró constitucional el principio de obligación de vacunas. Entonces el tema, bueno, no se va a plantear en el caso de la vacuna anti-COVID, puesto que se decidió por el momento que no fuera obligatorio, pero hay que saber que en Francia, respecto de las vacunas, sobre todo para niños pediátricas, 11 vacunas que son obligatorias y Italia tiene 12. Son los dos países en Europa que imponen vacunas obligatorias. El calendario de vacunas para la población objetivo, la distribución de vacunas, todo eso son de competencia de los Estados miembros. Este es el panorama que quería mostrarles sobre la organización del sistema de ingreso al mercado y de manejo toma a cargo de las vacunas, que son medicamentos, claro, no medicamentos como los otros, porque las vacunas van destinadas a personas que no están enfermas y siempre hay este lado un tanto particular. Pero como ven ustedes en el derecho de la Unión Europea, hay una distinción que existe con los Estados Unidos, una diferencia. Las vacunas se consideran como medicamentos de derecho común y reciben el mismo procedimiento. En Estados Unidos tienen un estatus que es el mismo de productos biológicos y dependen de otra legislación. Es bastante complicado, por ejemplo, allá establecer el derecho. FDA, claro, se ocupa de eso, pero son comités diferentes porque las legislaciones por razones históricas son diferentes. Digamos que no es lo mismo el Cosmetic Act el que se aplica, sino uno de los productos biológicos de 1944 en Estados Unidos. En Europa y Francia es una categoría específica de medicamentos sometidos al mismo régimen y evidentemente hay que ver cómo se aplican el caso particular de la COVID. Hay que decir que las vacunas anti-COVID
se encuentran en situaciones derogatorias o de exenciones, se requiere una autorización de ingreso al mercado, de ingreso al mercado condicional. Pero el tema de financiamiento, puesta a disposición del público, va a depender de procedimientos de exención. Eso seguramente en todos los países del mundo, es decir, no se estará en el ámbito del derecho común. Ahora, les hablé de la competencia de la Unión Europea en materia de vacunas contra COVID. Es un reglamento que fue adoptado en abril de este año y es el reglamento que tiene que ver con el tema de ayuda en casos de emergencia. Se utiliza, por ejemplo, en caso de desastres, se puede uno pensar en un desastre climático u otro tipo. En fin, esta ayuda de emergencia de parte de la Unión Europea fue reactivada para financiar la lucha contra la pandemia de la COVID-19. Y es en ese marco que se introdujeron exenciones para que la Unión Europea hiciera las solicitudes, los pedidos de compra de vacunas. Hasta donde yo sé, hoy día la Unión Europea ya hizo de manera centralizada unos convenios de mercado para seis contratos, compra anticipada de vacunas con un tope que va por encima de las reglas presupuestales, 2.7 mil millones de euros. ¿Esto qué significa? Luego los estados que serán los adquirentes finales no será la Unión Europea, serán los estados quienes paguen, pero hay que asegurar las compras para ante 6 laboratorios, 6 pedidos, y hay una repartición entre todos los estados en esta precompra, por decirlo así. Se llegará, será el 15% a compras con Pfizer, Moderna y los otros para completar los 6. Se han previsto exenciones, ya les cito algunas de ellas. Hay una autorización acelerada, se podrá hacer extensiones a las normas lingüísticas, es decir, el instructivo, las etiquetas para las vacunas anti-COVID seguramente van a aparecer solamente en inglés porque la Unión Europea, digamos que no es tanto francés ni español, prácticamente son las lenguas reconocidas, y como se complica el tema de la traducción, habrá una excepción al respecto, esa derogación lingüística para las etiquetas. Por otro lado, también habrá exenciones de otro tipo porque hay vacunas que son OGMs también, entonces exención al derecho de los organismos genéticamente modificados, y así hay esa exención que tiene que ver con la legislación sobre esos OGMs para permitir acelerar los ensayos clínicos. Estas son las condiciones en las cuales la Unión Europea va a ocuparse de la COVID. Es decir, la Unión Europea trabaja naturalmente con la OMS, está en relación con la OMS, participa en las campañas de financiamiento, discusión. Aquí aparece toda una serie de elementos al respecto. Pero esto, digamos que es más el ámbito internacional en el cual seguramente más adelante volveremos. Muchas gracias por su atención. Merci beaucoup, monsieur le professeur Peñé. Merci por ce Muchas point. gracias. Muchas gracias, profesor Peñé, sobre su conferencia sobre el ingreso al mercado, la comercialización de las vacunas desde la perspectiva europea y también las perspectivas nacionales. Esto demuestra lo difícil que es desarrollar una vacuna en una situación de emergencia como es el caso ahora. Por ahora vamos a pasar a la presentación siguiente para luego hacer un debate conjunto para permitir un intercambio entre el profesor Peñé y la profesora Vaca González. Claudia Patricia Vaca González, bienvenida. Claudia Patricia, ella es directora del Centro de Reflexión Medicamentos, Información y Poder de la Universidad Nacional de Colombia. Es profesora o catedrática de la Universidad Nacional, especialista en farmacoepidemiología. También es miembro del Comité de Expertos en Farmacovigilancia ante la Organización Mundial de la Salud. Claudia, le invito a tal vez proyectar su presentación o compartir su pantalla. Muy bien, muy buenos días. Muchas gracias a todos ustedes por esta invitación y por la interesante y completa
información que ha presentado el profesor que me precedió. Quisiera iniciar con un poco contar qué hacemos. Soy parte de un centro de pensamiento que impulsa políticas públicas para la equidad en el acceso a medicamentos y biotecnológicos y también su uso racional. Lo que voy a presentar hace parte de un esfuerzo que en la pandemia pudimos poner en marcha, y es una iniciativa que recoge información estratégica sobre los tratamientos y sobre las vacunas en COVID-19 para ayudar a los decisores en medio de esta infodemia, de esta también presión de información a la que estamos sometidos. Y esta información que voy a presentar más adelante hace parte de lo que hemos trabajado en el marco de esta estrategia que se denomina DIME, Decisiones Informadas sobre Medicamentos de Alto Impacto, y que está nutrida por una comunidad de práctica, por investigadores, profesores, líderes de opinión de América Latina. Ahí encuentran la información el link donde pueden encontrar lo que voy a presentar. Quisiera comentar mi presentación alrededor de dos grandes líneas. La primera, las buenas noticias que hemos tenido sobre las vacunas. Voy a centrarme en vacunas en particular, y un poco las noticias no tan buenas para que reflexionemos cuáles serían las estrategias de salida para garantizar el acceso a estos insumos terapéuticos que son tan importantes, que las vacunas son tal vez de los desarrollos tecnológicos y del área farmacéutica los más relevantes para transformar la historia natural de las enfermedades. Quisiera resaltar las tres buenas noticias que hemos recibido en las últimas 3 semanas. La primera, y tal vez la que más nos puede dar elementos para la gestión de la pandemia, tiene que ver con que evidentemente quienes se contagian de manera natural en la comunidad por sus relaciones, por las actividades que realizan del virus, van a tener una inmunidad de largo plazo, posiblemente por lo menos de 8 meses o más, dada el seguimiento y los estudios que se publicaron recientemente. Algunos casos particulares de reinfecciones o de duración corta son marginales y pudieran estar asociados a características particulares de las personas que tuvieron esas reinfecciones. Pero en principio diríamos que vamos a tener una inmunidad de largo plazo, más de 8 meses y posiblemente va a ser de años. Eso significa que evidentemente las vacunas van a servir, pero que tenemos que estar muy pendientes de que la inmunidad asociada a la vacunación, que es esa otra forma en la que tendremos que gestionar la pandemia, logre una protección, una duración del efecto de mucho más tiempo que la adquirida por el contagio de las relaciones de las personas. La segunda noticia buena, fueron varias noticias durante 2 semanas, un poco noticias aceleradas, es la ultraefectividad, la ultraeficacia, tal vez el término correcto es la ultraeficacia autodeclarada en prensa, no publicada en artículos científicos ni a través de los mecanismos que la comunidad científica acepta para hacer un escrutinio juicioso de no solamente 2, creo que también AstraZeneca y otras vacunas anunciaron resultados. 2 de las vacunas, particularmente la de Pfizer y Moderna, anunciaron eficacias mayores al 90%, y otras 2 vacunas, AstraZeneca y Sputnik, lo hicieron en datos parciales de estudios fase 2, fase 3 en revistas indexadas. También esta semana se anunció por parte de Pfizer y Moderna el inicio del sometimiento de sus expedientes de evaluación parcial, de datos parciales, de aprobación ante la agencia norteamericana FDA y posiblemente el sometimiento a aprobación acelerada ante la agencia europea. Varias revistas internacionales, editores de revistas internacionales de alto prestigio como Lancet,
llamaron la atención sobre la falta de transparencia de los datos clínicos reales, de la información parcial, de los datos interinos completos de estas publicaciones, y llamaron particularmente a que se esperaría menos complacencia como la que tuvo la prensa y los medios de comunicación que le dieron vuelta al mundo con estas noticias, y llamaron también a la importancia de la independencia de las agencias sanitarias regulatorias, en especial la FDA y la Agencia Europea, dado que van a ser mecanismos excepcionales de aprobación, no va a ser a través de los mecanismos normales de aprobación como se acabó de presentar anteriormente. Este es un resumen, una infografía que hemos producido para mostrar un poco los resultados preliminares que se anunciaron de las vacunas las semanas anteriores. Acá está la de Pfizer, la rusa, que se conoce como Sputnik 5, la vacuna de Moderna y la vacuna de AstraZeneca, que ha sido desarrollada en conjunto con la Universidad de Oxford, con recursos públicos, con una inversión muy fuerte de recursos públicos, lo mismo que la de Pfizer, con una inversión muy fuerte de recursos públicos del gobierno alemán. El país que las desarrolló, aquí está, Reino Unido, Estados Unidos, Rusia, Estados Unidos, Alemania. Aquí quisiera destacar la tecnología en la que se basan. Recordemos que hay más de 120, 130 proyectos de vacunas. Algunos están desarrollando esas vacunas con la tecnología que conocemos durante siglos, que es el uso de virus atenuados o de los virus inactivos, pero estas vacunas que anunciaron resultados lo están haciendo con tecnologías nuevas. En especial la de AstraZeneca está utilizando vectores virales, unos adenovirus que llevan la información para que el sistema inmune responda. Es un virus inactivo también que lo está haciendo a través de la tecnología que ellos han desarrollado. Vectores virales son las vacunas de Sputnik, la rusa, y la vacuna de AstraZeneca Oxford, mientras que Pfizer y Moderna se basan en una tecnología completamente nueva, una que se denomina ARN mensajero, que en realidad en lo que consiste es en una fracción de la información genética del virus que se transporta, se incorpora al organismo humano en una formulación específica y que al liberar esa información puede generar una señal, un mensaje, una instrucción al sistema inmune para que responda. Hago esta aclaración de las tecnologías porque la novedad, el uso de nuevas tecnologías significa que seamos mucho más cuidadosos en la revisión de la eficacia y la seguridad. ¿Y por qué hablo de esto en términos de acceso? Porque la disponibilidad de vacunas seguras y eficaces es el determinante más importante del acceso. Quisiera aquí mostrarles la información de las condiciones de almacenamiento del desarrollo de estas vacunas. Si se dan cuenta, en la columna habla de estabilidad y almacenamiento. Las vacunas basadas en ARN mensajero, esta es una porción proteica que es muy inestable, va a requerir almacenamientos, en el caso de la vacuna de Pfizer, de menos 70 grados centígrados, es decir, temperaturas de ultra congelamiento, y la de Moderna está hablando de una posible formulación que permitiría estabilidad a 2 u 8 grados centígrados durante unas cortas semanas, pero para una estabilidad a más largo plazo de 2 o 3 meses requeriría menos 20 grados centígrados. Las vacunas basadas en adenovirus, la rusa y la de AstraZeneca, que anunciaron información de eficacia, requerirían almacenamientos, en el caso de la rusa, de menos 18 grados, y en el caso de la de Oxford, entre 2 y 8 grados centígrados. ¿Por qué menciono este asunto? Porque este es un determinante también del acceso. ¿Cómo se va a garantizar la infraestructura de distribución y almacenamiento que preserve las características de la vacuna y que llegue a quien se necesita?
¿Cómo se va a hacer en aquellas regiones, por ejemplo, Colombia, África y en otros lugares tropicales que tienen condiciones de extremo calor para garantizar que la estabilidad se mantiene? Esta es una barrera muy fuerte que va a tener que considerarse a la hora de hablar del acceso. Y lo ideal es que los países que tienen infraestructura para sus sistemas y esquemas de vacunación, que son esquemas universales de acceso gratuito, ya tienen establecida una infraestructura, unos mecanismos para mantener las cadenas de frío. Lo ideal es que tuviéramos vacunas que permitan utilizar esas capacidades instaladas y no hacer inversiones tan altas para preservar vacunas que requieren un cuidado tan especial. Y finalmente, como un determinante del acceso, quisiera mencionar cuál va a ser el esquema de compra y distribución de estas vacunas, cuál va a ser la priorización de las poblaciones que van a tener acceso a estas vacunas. La forma como los países están tratando de establecer su esquema, anticipándose a la llegada de vacunas que se han acelerado en su desarrollo, es de dos tipos. El mecanismo multilateral solidario, que lidera la Organización Mundial de la Salud con otras entidades como Gates Foundation, CEPI, Gavi, entidades, organismos internacionales que se han diseñado para garantizar esta aproximación colaborativa. Uno de ellos es COVAX. COVAX es este que estoy mostrando aquí. La vacuna de Pfizer no hace parte de ese organismo, de esa estrategia multilateral. Esta estrategia multilateral ha incorporado en su primera fase 9 vacunas en desarrollo. Pfizer no está allí. Pfizer ha mandado una carta para participar, pero las condiciones que está poniendo Pfizer en términos de precios para participar en esta estrategia son bastante complejas. Lo mismo pasa con Moderna. Moderna es una de las vacunas que ha pedido participar en COVAX con una carta, pero aún no está completamente claro el mecanismo, porque Moderna ha dicho, me interesa sobre todo el mercado norteamericano. Entonces, hablar de esa colaboración es un poco más complejo. La vacuna que definitivamente hace parte clara de la estrategia multilateral es la vacuna de AstraZeneca-Oxford. En el caso de la vacuna rusa, no hace parte de este mecanismo, pero ha ampliado su posibilidad de acceso a mercados como Latinoamérica, en Brasil, Bolivia y otros países, y posiblemente, aunque no lo haga a través del mecanismo multilateral, ya hay ciertas negociaciones para el acceso a estos otros mercados. Este es el panorama. Si quisiéramos parar aquí, pudiéramos tener este panorama de las estrategias de acceso. Hay muchos más proyectos de vacunas, las chinas, de Estados Unidos y de otros países, pero quisiera completar mi presentación con algunas otras reflexiones. La primera es que América Latina está haciendo algunos esfuerzos de desarrollo de vacunas que posiblemente no van a tener éxito rápido. Sin embargo, es un esfuerzo de desarrollo que pudiera en algún momento en esta estrategia global y escalonada jugar algún rol en el acceso y en la distribución. Argentina, Brasil, Cuba, México son los países que están haciendo desarrollos. Sin embargo, hay unas noticias que no son tan buenas, y para el acceso esto es importante tenerlo en cuenta para tener un poco de realismo. Las preguntas por resolver tal vez son las más, todavía son muchas. ¿Cuál es el grado de la severidad de la enfermedad que estas vacunas realmente están dando protección? De las que hablé. En realidad están bloqueando la transmisión, que también funcionan en poblaciones con diferentes características sociodemográficas, en especial América Latina, África, otros países que tenemos otras características poblacionales desde el punto de vista socioeconómico, más que clínico, farmacológico. ¿Cuánto va a durar el efecto? Porque esta evaluación que van a hacer las agencias norteamericanas y europea va a ser de cortísimo plazo. ¿Cómo vamos a hacer el monitoreo para saber cuál es la duración real del efecto comparada con la duración del efecto poblacional del cual estaba hablando? El problema de la estabilidad debería considerarse como un elemento intrínseco de la eficacia y de la seguridad, pero también del acceso. Lo mismo que problemas en el escalamiento de la producción, el precio y el plan de distribución. Hay muchas barreras y limitaciones para las vacunas basadas en RNA mensajero. Casi todas las técnicas de edición genética a través de las cuales se están desarrollando, como CRISPR-Cas,
están patentadas. Se están desarrollando alternativas tecnológicas para producir el mismo tipo de vacunas a través de la Imperial College, usando otro tipo de secuencias o de estrategias tecnológicas como la secuencia de alfavirus. Pero dense cuenta, no quiero hablar de términos tan especializados, pero quiero decirles que aun cuando son desarrollos tecnológicos modernos interesantes, tienen muchas barreras de propiedad intelectual. Los precios son un tema muy relevante porque ni Astra, ni Pfizer, ni Moderna están hablando de precios accesibles, están hablando de precios de 10 o 12 dólares la dosis, lo que hace completamente inaccesibles esas vacunas para países de medio y bajo ingreso. Incluso para los países ricos sería muy caro. Nadie conoce los precios, pero estos son los valores de precios de los cuales están hablando. Las vacunas basadas en vectores virales como la de Sputnik o la de AstraZeneca Oxford pudieran tener un escalamiento de producción más fácil, lo mismo que de almacenamiento y distribución, como les dije, y han anunciado precios menores, por lo menos a través de la Organización Mundial de la Salud. AstraZeneca ha dicho que su precio va a ser menor de $1, lo mismo que Sputnik, cada dosis. Quisiera decir acá que todas estas vacunas hablan de dos dosis por lo menos, y esto aumenta el precio de la estrategia de inmunización. Lo que tendríamos que tener en cuenta para el acceso entonces es el valor social de la vacuna. Esos son principios universalmente establecidos. ¿Cuánto dura la inmunidad? ¿Qué tan fácil es producirse y hacer una transferencia tecnológica para escalar en los niveles que se requieren de vacunas para el planeta? ¿Y cuál va a ser el esquema de distribución y precio? Lastimosamente, no es la solidaridad la que está dominando este asunto. Los países ricos ya han adquirido más de la mitad de las dosis de manera anticipada, así que son los que van a acaparar inicialmente este mercado, y los países de menor ingreso posiblemente vamos a estar más lejos en la fila. Esto es un asunto relevante a tener en cuenta. Las vacunas no van a ser producidas en esta región, por lo menos en América Latina, casi que estamos ausentes. Solamente Argentina y México han sugerido que tienen capacidades de producir las vacunas de adenovirus, pero las vacunas nuevas, estas de efectividad súper valiosa, de nueva tecnología de ARN mensajero, solamente tendrían capacidad de producirse en Estados Unidos o en Bélgica, el resto en otras regiones no. Así que el escalamiento va a ser bastante difícil y América Latina ahí está en una situación muy, muy complicada. Los esquemas de vacunación y la prioridad de la población que pudiera vacunarse una vez sepamos si van a ser eficaces y seguras estas vacunas también van a ser difíciles. Aquí quisiera mencionar la propuesta que hace España, que es un código de colores dependiendo de las zonas de contagio mayor o menor del país, y permitir hacer una priorización de la población basados en el derecho a la salud, el derecho al trabajo y el derecho a la educación. Es decir, vacunar primero a aquellas poblaciones que pudieran, a las cuales se pudiera garantizar estos derechos fundamentales, porque no vamos a tener una manera de vacunar a todos a la vez. Vamos a tener que hacer un escalamiento, y estamos sugiriendo muchos líderes de organizaciones de la sociedad civil y académicos que se piensen hacer pilotajes de recolección de información relevante que no fue posible recoger en este periodo tan corto de investigación clínica para hacer seguimiento, y después sí hacer un escalamiento basado en estos principios demográficos, de derechos, y también sobre las características epidemiológicas del contagio en las zonas en las cuales se vaya a hacer esta aplicación de las vacunas. Quisiera terminar con 2 o 3 mensajes sencillos. El primero es que si llegáramos a tener vacunas, debemos entender que las vacunas cumplen un rol importante, pero deberíamos considerar otras estrategias que no vamos a tener que abandonar, que son las que tienen que ver con las intervenciones socioeconómicas y con las medidas higiénico-sanitarias. La vacuna no nos va a resolver todos los problemas. Recordemos lo que pasó con la tuberculosis. La inversión en estrategias socioeconómicas, mejoras socioeconómicas, higiene y salud pública fueron más determinantes de la solución del contagio que los mismos medicamentos o vacunas. Tenemos que entender ese elemento. Y finalmente decir
que tal vez la discusión más importante global sobre el acceso es cómo se va a manejar la propiedad intelectual y la transferencia de tecnología en el COVID-19. Y nosotros mantenemos la forma como entendemos el sistema, el modelo de investigación biomédico, posiblemente esto va a ser muy lento, va a ser muy difícil para lograrlo. Los países India y Sudáfrica han pedido a la Organización Mundial del Comercio que se detenga la aplicación de los principios de propiedad intelectual y se declaren bienes públicos las vacunas y todas las tecnologías para COVID-19 durante un tiempo específico en unas condiciones particulares. Eso aceleraría la transferencia y facilitaría el desarrollo a través de un mecanismo de conocimiento abierto que posiblemente fuera una solución interesante para el momento. Con eso quisiera terminar. Es cierto que tenemos noticias buenas, pero también es cierto que hay poca información, poca transparencia y bastante camino por recorrer aún para garantizar el acceso a estas tecnologías durante la pandemia. Muchas gracias. Merci beaucoup, le profesor Vaca. Muchas gracias, profesora Vaca. Excelente presentación. Y creo que hemos tenido los dos puntos de vista, el lado francés y el lado colombiano. Sobre lo último que se ha dicho, creo que todos nos acordaremos de la batalla que sucedió para el acceso a los antirretrovirales en el caso del SIDA. Y quisiera escuchar la opinión del profesor Jérôme Peñé sobre la pregunta de Claudia, es decir, la postura que se debe adoptar a nivel mundial sobre las vacunas contra la COVID, es decir, si es realmente posible dejar de lado los aspectos de propiedad intelectual temporalmente sobre estos temas. ¿Qué piensa usted, profesor? ¿Tiene alguna opinión? Sí, no abordé el tema de derechos de patentes y este es uno de los temas más importantes y ya desde el comienzo hay que decirlo que es un tema importante y que se aborda. Primero, claro, ver esto de las AMM o autorizaciones de comercialización, los actos previos, pero en fin de cuentas, todo esto va a cobrar una dimensión económica internacional y en esta competencia internacional habrá quienes tendrán la posibilidad de comprar las vacunas y quienes no la tendrán. Entonces, ¿qué va a pasar? Se hará lo que se hizo en el caso del SIDA, quizás recuerdan ustedes con la declaración de Doha, que fue el acto fundacional de la exención o de las exenciones frente a los acuerdos TRIPS, los ATICS, con el fin de acceder al tratamiento del SIDA, con excepción de, con extensiones del derecho de patentes, fue un proceso largo. Ahora, no quiero decir que el SIDA no sea una enfermedad de emergencia. Claro, es grave, incluso mucho más grave que la COVID podría ser. Pero cuando uno ve las secuencias jurídicas y la decisión de la SATP, que creo que fue tomado en Cancún en el año 2003, y eso llevó al derecho de Unión Europea en 2006. Entonces, 5 años antes de que los textos jurídicos llegaran para que se pudiera comenzar a establecer mecanismos de exenciones para que los estados en desarrollo fueran produciendo medicamentos contra el SIDA por exenciones al derecho de patentes. Entonces, hay que decir, bueno, eso fue lo que dijo justamente Claudia hace un momento. África del Sur, la presidenta del Consejo de ADPIC, hasta donde recuerdo, es sudafricana, ¿no es cierto? Esto seguramente sí jugará un papel, pero bueno, hay que decir, están negociando eso. Ahora,
Sí quisiera decirles que los grandes estados del norte, Estados Unidos y la Unión Europea, se muestran muy escépticos en cuanto a las exenciones provisionales, temporales. Y va a ser muy difícil obtener, habida cuenta de la presión internacional, exenciones a las patentes en el caso de la SATPIC. Y la OMS, sin duda alguna, o por lo menos por el momento, va a trabajar o a orar tomando la vía de las asociaciones intergubernamentales y la solidaridad entre estados, mediante todas las posibilidades Gavi, la Fundación Gates, en fin, todo lo que está a la mano, digamos, en cuanto a las aceleraciones. Es lo único que puedo decirles. No sé más, no sé más al respecto. Como observador, no sé lo que saldrá de aquí, pero viendo lo que sucedió con los medicamentos contra el SIDA, en donde el debate fue muy álgido con los Estados Unidos para obtener exenciones frente a los medicamentos anti-SIDA, no sé, me pregunto si será fácil obtenerlo. No hay que olvidar aquí, suponiendo, y no es imposible que sean vacunas eficaces y revolucionarias, porque no podría realmente ser así, eso lo sabremos en el futuro, pero si las vacunas son realmente eficaces con pocos efectos secundarios, los laboratorios van a tener una posición de fuerza, dos laboratorios estadounidenses que están con las dos primeras vacunas y detrás, bueno, están los Estados Unidos. Hay un cambio de administración pronto en Washington que complica las cosas, se va a perder cierto tiempo, creo yo. Y estamos en emergencia. Hay muchas circunstancias que muestran además que todo este proceso va a ser complicado. No veo realmente modificación de los ADPIC o suspensión, por lo menos de las decisiones de ADPIC que sean tan fáciles. E infortunadamente creo que va a ser mucho más complicado para algunos países, sobre todo, acceder al nuevo tratamiento, porque realmente los estados ricos van a servirse primero, por decirlo así, y está el punto de acceso a las dosis también, de tal forma que eso establece un límite, límite de una pandemia, una plaga internacional y como no hay comunidad internacional de la salud, bueno, la OMS sabemos que tiene poco poder, ¿no? Sí. Es un poco triste, ¿no? Es un poco triste saber que si una pandemia de estas magnitudes no pudo cambiar la forma como entendemos, por un lado, el modelo de investigación biomédico que es tan poco eficiente en la producción de bienes públicos globales. No permite la producción de bienes públicos globales. Las vacunas tendrían que ser, por definición, y las vacunas para COVID-19, bienes públicos globales. Si una pandemia no pudo transformar eso, y es tan ineficiente esa estrategia de innovación basada en patentes, en especial para este tipo de medicamentos y de estrategias, es complejo y triste, pero entiendo el punto de que tal vez el 9 de diciembre la Organización Mundial del Comercio va a discutir esta propuesta de India y Sudáfrica. Los países ricos, como bien mencionó Jerome, han manifestado que no apoyan esta iniciativa. Es posible que un volumen fuerte de países emergentes y en vías de desarrollo puedan mencionar y tomar postura. Como pasó con el VIH, posiblemente pudiéramos movilizar a la comunidad global para que al menos ponga este asunto en la agenda y vayamos mirando poco a poco cómo presionar en otras instancias esta alternativa. COVAX y la OMS, Organización Mundial de la Salud, en esta estrategia multilateral de aceleración, no ha tomado postura. Prefiere el modelo de capital de riesgo de agregación de demanda, pero sin tocar las patentes. Estamos en ese momento aún. Merci. Gracias. No, je voudrais juste ajouter, Sí quisiera agregar algo, y porque podría ser un excelentísimo tema geopolítico, más allá del derecho, es un tema geopolítico, lo sabemos, y muchas veces esto se deja de lado cuando hablamos de salud pública internacional. Estamos en geopolítica, ya sea para América del Sur, para África y para Asia. Ahora, si quisiéramos pensar un poco más, si las vacunas chinas, porque, bueno,
cambia un poco. Cuando estábamos en 2001, China no pesaba en el mundo. Ahora China sí está pesando mucho. Si las vacunas chinas son vacunas con buen desempeño, pienso yo que podría haber un reequilibrio a nivel mundial y que China podría jugar el papel de intermediario frente a los países en desarrollo y los países del norte, particularmente los Estados Unidos, que están un tanto o que son un tanto potencias antiguas y hasta cierto punto egoístas, hay que decirlo, siempre ha sido las cosas así. Ahora, cuando vemos en Europa, miramos en Europa, quizá ustedes no lo saben, pero los que son europeos y que viven en Europa, Europa vive mal este tema de la solidaridad europea. El tema de la solidaridad europea es difícil aquí. Seguramente recordarán hace 2 o 3 años los británicos dijeron nos vamos. Entonces, fíjense ustedes hasta qué punto el tema de solidaridad está un poco entre comillas, por decirlo así. Infortunadamente, incluso ven ustedes aquí en donde nosotros tampoco se cree tanto en el tema solidario. Entonces, escala mucho mayor, escala internacional, claro, parece un tanto utópico, infortunadamente. Pero es la impresión que tenemos en Europa, ya entre nosotros mismos europeos, ya es difícil para nosotros. Entonces, ya poner, digamos, pensar en 192 Estados miembros de la OMS, las cosas son más complicadas ahora. Claro, hay que pensar en que de pronto se podrá pasar por estados intermediarios. China, por ejemplo, podría perfectamente jugar un papel de intermediario entre estos estados del sur y los estados del norte, que quizás, ¿por qué no? Pienso yo que todo va a depender también de la eficacia de los productos, cuáles van a ser los laboratorios. En fin, hay muchas preguntas. No sabemos qué es lo que va a suceder, pero sí me siento un tanto escéptico en cuanto a al futuro y los de los debates. Muchas gracias. Ahora, otro problema que fue planteado por Claudia tiene que ver con el tema de la logística, ¿no es cierto? Sabemos actualmente que las vacunas para conservar la cadena de frío es complejo. Ese tema es complejo. En los países del sur, en los países tropicales, muy difícil. Naturalmente, las 2 vacunas que están aquí y que encabezan, por decirlo así, la lista o la introducción de una inmunidad protectora, son vacunas que van a requerir una logística totalmente diferente de la actual, comparativamente con la actual. ¿Qué han previsto las pruebas en la Comunidad Europea? ¿Qué se ha previsto al respecto en Colombia? Bueno, si hablamos de las vacunas de RNA mensajero, y si además no sabemos mucho su eficacia y estas están hablando de ultracongelación, particularmente Colombia no tiene una infraestructura de este tipo. Colombia tiene uno de los mejores planes de inmunización de América Latina, tiene una muy buena infraestructura de distribución, pero de las vacunas convencionales, cualquier iniciativa de vacuna nueva debería usar esta capacidad instalada. Invertir en cuartos de ultracongelamiento para trasladar a zonas tropicales tan complejas como la Guajira, el Amazonas o la zona del Chocó nuestro Pacífico, implicaría hacer unos esfuerzos adicionales ya a lo que hoy sería una carga financiera gigante de la introducción de cualquier vacuna COVID-19 por el número de dosis que vamos a tener que aplicar hipotéticamente. Si hablamos solo de los trabajadores de la salud, estaríamos hablando de cerca de 800,000 personas, 2 dosis. ¿Cada cuánto tendríamos que hacer refuerzos si es que se requieren refuerzos? Pero si incluimos los mayores de 65 años, estaríamos hablando de 5 millones de personas. Es decir, 10 millones de dosis. ¿En qué condiciones vamos a establecer un plan escalonado de vacunación? Así que considerar la termoestabilidad como un elemento intrínseco de seguridad y eficacia, pero también de acceso y distribución, es el mensaje que queremos dar desde la academia y desde los centros de pensamiento. Pero el gobierno ha anunciado que está haciendo acuerdos bilaterales a puerta cerrada con Pfizer, y Pfizer ha exigido que se hagan inversiones ex ante
para preservar su vacuna. Eso significaría que Colombia tendría que mirar geográficamente en dónde va a hacer esas inversiones. Y yo creo que sería un poco arriesgado hacer tremenda inversión en infraestructura para un solo tipo de vacunas, para un solo tipo de estrategia de vacunas. Entiendo además que ningún país tiene infraestructura para este ultracongelamiento. Tendrían todos que hacer esa inversión, ¿no? Oui, ben, Sí. Oui. pour la France, c'est... Bueno, gracias. Para Francia está el pedido anticipado por la Unión Europea y luego son los estados los que son los compradores finales de la vacuna y son los estados los que deciden de su política de vacunación, quiénes son los destinatarios prioritarios, las personas mayores, los profesionales de la salud, etc. Entonces, las dos vacunas, bueno, en Francia ya se hicieron algunos contratos o se hicieron una especie de prepedidos. Los hospitales de París recibieron la instrucción de comprar algunos congeladores a menos 80 grados sin que se sepa realmente cuáles van a ser las condiciones de almacenamiento. También está el problema de las jeringas, porque no saben realmente si es subcutáneo o si es otro tipo de aguja. Entonces los hospitales responden, pero es que no sabemos qué pedir, entonces ¿cuál pedimos? La subcutánea, o sea que no saben realmente qué pedir, entonces puede presentarse un desorden generalizado. Esto no lo he vivido yo directamente, sino mis colegas de los hospitales de París solamente reciben la instrucción de prepararse. Entonces todo el mundo está comprando algunas neveras a menos 80 porque hay algunos sectores de producción y sitios estratégicos de producción de neveras que están preparados y hay algunas regiones que ya han decidido comprar algunas neveras, pero claramente es un problema adicional en comparación con los tratamientos contra el SIDA porque algunas de estas vacunas requerirían un almacenamiento a menos 70, menos 80 y claramente que sea en un país tropical o en Francia, para almacenar una vacuna a esta temperatura se va a necesitar una infraestructura de ultracongelación. Pero yo me trato de poner en los zapatos de los jefes de gobierno. Ellos no pueden dejar de actuar en alguna dirección. Es terrible para ellos. No pueden decir, bueno, voy a esperar un año la vacuna más tradicional que tal vez implicará menos problemas logísticos. Lamentablemente, las dos vacunas más innovadoras son también las más complejas y las más retantes en términos de infraestructura. Y un gobierno hoy no puede decir frente a su opinión pública, pues hemos decidido no comprar estas vacunas. Yo no quisiera ser ministro de la salud hoy en ningún país porque debe ser un tipo de decisión muy difícil de tomar. Tenemos dos preguntas del público. Una pregunta sobre la Unión Europea que compra algunas dosis con antelación. Entonces, ¿no hay ahí algún conflicto de interés? Respuesta del profesor Peñé. Bueno, los asuntos de conflicto de interés son complejas. La Unión Europea o la Comisión Europea es un órgano político dirigido por una alemana, Ursula von der Leyen, la comisionada de la salud, que es de Chipre, y una serie de comisarios que no necesariamente son grandes responsables políticos en sus propios países, sino que son personas que son una especie de ministros, o sea, que no son técnicos. Los conflictos de interés yo no los veo especialmente entre la comisión y los laboratorios. Veo más que todo una relación muy desequilibrada de poder entre laboratorios que ofrecen productos por un lado y por otro lado una Unión Europea que los compra
de nuevo, me pongo en los zapatos de la Comisión Europea, que además la acaban de estrenar, es nueva, todos los miembros son nuevos. Entonces es difícil decir, bueno, no vamos a comprar los productos todavía. Por lo tanto, los asuntos de conflictos de interés no tanto. Yo sí veo que en la Agencia Europea de Homologación sí podría tener asuntos de conflictos de interés. Pero bueno, hay vigilancia para evitar este tipo de conflictos, hay procedimientos y no creo que realmente tengamos problema. El problema va a ser un tema de desequilibrio, de potencia, de poder. Los que ofrecen el producto tienen la sartén por el mango actualmente frente a los que les pueden comprar. Y estos laboratorios, si no hay suficiente coordinación, harán lo que les dé la gana. Y esto es el gran problema, es decir, el gran desequilibrio de poder que tendremos detrás de estas vacunas. Si las vacunas son eficientes, los laboratorios serán todopoderosos. Incluso miremos en los estados. La administración Trump tuvo mucha dificultad para bajar los precios de los tratamientos contra el SIDA, por ejemplo. Si el Estado federal de los estadounidense no logra doblegar a los laboratorios, entonces, ¿quién lo va a lograr? Yo no creo que haya conflictos de interés, sino más bien estados desamparados bajo una presión pública enorme y que probablemente cometerán errores, pero solamente lo sabremos después. Una cuestión por Claudia es que... Hay una pregunta para Claudia. ¿Piensa usted que una vacuna contra la COVID-19 pueda llegar a ser obligatoria en América Latina? Antes de responder la pregunta, solo quisiera hacer una anotación frente a lo anterior, y es que el poder de las farmacéuticas, la forma de extorsión más fuerte que utilizan las farmacéuticas es mantener confidenciales los acuerdos y los mecanismos de negociación con los gobiernos, presionar, poner una mordaza a los gobiernos para evitar que se conozcan las condiciones en las cuales están pidiendo, por un lado, el número de dosis que se van a comprar, el precio al cual se van a comprar, los presupuestos y pagos anticipados que se van a hacer y las condiciones en las cuales se están haciendo, las cláusulas de exención de responsabilidades sobre eventos adversos, dada la estrategia de aceleración de la investigación clínica sobre estas vacunas. Esa mordaza, esa extorsión de confidencialidad, la manera más, la vacuna contra esa extorsión es la transparencia. Es que los gobiernos intenten pedir unos niveles mayores de transparencia, exigir que los procesos de negociación sean completamente transparentes y que en esos espacios multilaterales como COVAX, en los cuales están sentados diferentes jugadores, también se exija transparencia. Creo que es el seguro de largo plazo, la vacuna de largo plazo contra la extorsión en los precios y en las formas de negociación es la transparencia. Y sobre la pregunta específica de la vacunación, eventual vacunación obligatoria en América Latina, creo que una barrera que vamos a tener posiblemente la confianza ciudadana en estas vacunas, debido a las formas excepcionales en las que se ha hecho todo el proceso de investigación y se ha hecho todo el proceso de negociación. Y creo también que informar adecuadamente sobre estos procesos evitaría la resistencia de la ciudadanía a vacunarse. Pero creo que la peor manera definitivamente es obligando a los ciudadanos a recibir la vacuna. No considero que sea una buena alternativa. Hay iniciativas en Colombia para pedir que se establezca de manera legal la obligación a la vacunación, pero pienso que no va a ser exitoso justamente porque tal vez lo mejor es mantener una buena educación y una buena comunicación para que en el momento en que inicie un potencial y eventual proceso de inmunización, la ciudadanía esté mejor informada, más que obligada a recibir la vacuna.
J'ai encore deux questions et des réponses assez rapides parce qu'on arrive à la fin. Tengo dos preguntas aún a las que les agradecería responder rápidamente porque estamos llegando al final del tiempo. Es una primera pregunta para los dos. En cuanto primero a la seguridad de las vacunas, como usted bien lo ha dicho, Claudia, es decir, considerando los procedimientos expeditos que se aplicaron, ¿cuál será la responsabilidad de los gobiernos o de la Comunidad Europea frente a posibles efectos secundarios no deseados de las vacunas? Claudia, tal vez, para empezar. ¿Cuál sería la Bueno, posición de Colombia? este tema ha sido muy polémico, ha copado los medios de comunicación en Colombia en la última semana. Se ha pedido a través de un mecanismo legal, una ley, que se exima por completo a las farmacéuticas de cualquier responsabilidad sobre los eventos adversos que se puedan presentar durante el proceso de inmunización. El ministro de Salud ha hecho una declaración estableciendo que es una exigencia que han puesto las farmacéuticas para siquiera considerar la venta o la disponibilidad de sus vacunas, o otra más de las presiones a las que están sometidas los gobiernos. Coincido con Jerón que no envidio a ningún ministro de salud del planeta. Si además de todo tienen que decir y pedir a sus legisladores que establezcan un nuevo régimen de responsabilidades que exima completamente las farmacéuticas. Muchas organizaciones y sociedades científicas han manifestado desacuerdo en esta exigencia y han propuesto un mecanismo alternativo, y es el diseño de protocolos de vigilancia intensiva una vez empiece la inmunización, para recolectar esa información y hacer seguimiento y establecer un fondo mancomunado que garantice una corresponsabilidad frente a cualquier evento adverso que se pueda presentar. Es un esquema un poco distinto de colaboración, de corresponsabilidad, y sobre todo que permitiría disminuir la suspicacia y el temor de la ciudadanía frente a este anuncio de que las farmacéuticas quieren deshacerse de cualquier problema frente a las vacunas que se han desarrollado de manera tan acelerada. Jérôme? Oui, alors c'est compliqué, évidemment. Bueno, es un tanto complicado, ¿no? Esto de la responsabilidad en Europa y en cada uno de los países miembros. De hecho, sí es complicado porque no lo sabemos todo. Sabemos que los contratos de compra son secretos y no cabe duda de que en esos contratos de compra se han negociado cláusulas que tienen que ver con la derogación de responsabilidades. Ahora, hay que decir que la Unión Europea no ha modificado su legislación en cuanto a la responsabilidad por el hecho de productos defectuosos. El texto de base es una antigua directiva del 85, no ha tenido modificaciones, se han modificado muchos textos por o tras el COVID, pero ese texto no, de tal forma que resulta claro que ante el derecho, si un paciente sufre por un efecto nocivo, negativo, una falla de seguridad, y si es un problema de seguridad de la vacuna, y hay entonces vínculo allí, podrá demandar al fabricante. Esto ahí está dicho. Ahora, lo que no se sabe y lo que parece haber sido dicho en la comunicación de la Unión Europea es que se negoció una especie de seguro de responsabilidad de la Comisión sobre los perjuicios, es decir, que la Comisión sería como una reaseguradora de los daños provocados por la vacuna. Y eso fue lo que fue negociado en esos contratos y no se tiene acceso a esas cláusulas. Entonces, hay que preguntarse si tiene que ver con el precio, si el precio es lo suficientemente alto para incluir ahí ese costo del riesgo, o hay que preguntarse si habrá un presupuesto que tomará a cargo a posteriori la indemnización de víctimas eventuales. Los laboratorios tienden a decir, como estamos atravesando
pasando por un procedimiento de autorizaciones, de comercialización de emergencia anticipado, podría haber más riesgos. No cabe duda. Entonces, la exención de riesgos sí está reconocida en Europa, aunque al mismo tiempo cada estado la aprecia. Es decir, cada estado evalúa de manera diferente el reconocimiento o no reconocimiento del riesgo. Desarrollo en Francia sí existe ese reconocimiento de riesgo, de tal forma se puede exonerar a un fabricante de vacunas por el riesgo llamado riesgo de desarrollo, pero no sucede en todas partes. Como ven, es bastante complejo, y complejo porque de hecho hay cosas que no se conocen, que no se saben, que forman parte de esos contratos secretos, y hay cláusulas que seguramente prevén laboratorios, en fin, para que los laboratorios hagan que sean las colectividades las que paguen los riesgos, precisamente al comercializar de manera temprana productos que podrían resultar a posteriori con algunos riesgos. Recuerdo que en Europa y Francia hubo problemas, por ejemplo, con la vacuna para el H1N1, para esa gripa. Allí hubo algunos problemas de indemnización en Francia. Ahora, si la vacuna fuera obligatoria en Francia, el Estado tendría que indemnizar. Y como no fue obligatorio, entonces quedó en responsabilidad del laboratorio. Pero detrás vienen todos esos contratos por detrás que no conocemos las cláusulas. Es cierto, la comisión indicó que los laboratorios habían pedido una cobertura para esos manejos. Bueno, lamento no responder a las demás preguntas, pero llegamos ya al término de nuestra reunión. Muchas gracias a los profesores, la profesora Claudia Vaca, al profesor Jérôme Peñé. Muchas gracias por el debate, por sus presentaciones. Fueron unas presentaciones excelentes, muy bien recibidas y de gran acogida por todo el público y todos los participantes. Quisiera recordarles que nos queda un último webinar la semana entrante a la misma hora, el mismo día. Y espero que sean tan numerosos los asistentes como en esta ocasión. Muchas gracias a todos, a todas, por estar aquí presentes en el día de hoy. Muchas gracias. Sí, una acotación, una acotación. De hecho, no será el martes entrante, sino el jueves, Gracias, gracias al moderador, gracias al profesor Peñé, gracias, profesora Vaca. Entonces, cita para el próximo jueves para tratar el tema de la anticipación de la investigación científica frente a nuevas pandemias. Allí estarán presentes las dos embajadoras de Francia en Colombia y Colombia en Francia, la señora Michelle Jamis y la señora Vivian Morales. Las dos estarán presentes en la próxima sesión del webinar, el próximo jueves, a 10 de diciembre a las 3 de la tarde, hora francesa, y 9 de la mañana, hora colombiana. Gracias de nuevo por estas excelentes presentaciones. Hasta pronto.